Conversamos hoy con el doctor Fernando Zamora, abogado constitucionalista. Vamos a hablar acerca de temas que preocupan a las cámaras de radio y televisión, de telecomunicaciones y de TIC. Don Fernando, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros para conversar acerca de temas de interés para la población que se preocupa por su país. Saludo, Anastasia, siempre el gusto es mío estar aquí en Telefides y muy honrado con su invitación. 4 cámaras, Canartel, la Cámara de Radio y Televisión, Canara, Infocom y Camtic, emitieron un comunicado en donde externan su preocupación porque 2 altos jerarcas del MISIT, el ministro Luis Adrián Salazar y el viceministro don Edwin Estrada, renunciaron a sus cargos. Son 2 profesionales aptos para el cargo, son profesionales correctos, eficientes. Ambos renunciaron con poco tiempo de diferencia y esto puso en alerta a Canartel y a las otras cámaras. ¿Por qué 2 funcionarios que son altamente capaces para el puesto que ocupan renuncian? Yo tuve la oportunidad de leer las cartas de renuncia. Bueno, primero que todo, como usted lo dice, yo tengo un excelente criterio de ambos, de Salazar y de Estrada. Tipos competentes, que tenían una claridad de hacia dónde querían dirigir el sector y que estaban además haciendo bien su trabajo. Casualmente los 2 renuncian prácticamente en el mismo momento, simultáneamente, y ambos lo que dicen, en esencia, en esas cartas, quien lee esas cartas, lo que deduce de esa lectura es que no coinciden, no comparten el cambio, digamos, hay un choque de visiones entre la visión de 2 funcionarios competentes y la nueva visión del gobierno. Entonces, ese es el punto que nos preocupa a nosotros. Bueno, ¿cuál es esa supuesta nueva visión del gobierno o no visión? ¿Verdad? Porque muchas veces es porque ellos tal vez tienen una visión y el gobierno o tiene otra contradictoria o simplemente no la tiene. ¿Verdad? No hay un proceso sistemático, ¿verdad? hacia un objetivo, y cuando el funcionario público siente que no se está yendo para ningún lado, pues ¿qué es lo que se está viendo comprometido? Su prestigio, ¿verdad? Entonces ahí es a donde se van. Entonces a mí me preocupa que 2 funcionarios competentes lo que indiquen en sus cartas es que están preocupados por el rumbo del gobierno, ¿verdad? Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo y por supuesto que o sea, ustedes tienen como las cámaras, las entidades de comunicación tienen toda la razón de estar sumamente preocupadas por ello. Canartel, la Cámara de Radio y Televisión, agrupa a todos los canales de televisión y a las radioemisoras que emiten la señal de forma libre y gratuita. Están preocupados por la displicencia de Casa Presidencial hacia ellos, que finalmente son los que garantizan la libertad de expresión y que además informan a los habitantes. ¿Qué opina al respecto? Mire, la UNESCO claramente ha indicado en sus pronunciamientos y en sus declaraciones que uno de los principales objetivos de todo gobierno debe ser garantizar no solo la subsistencia, no solo la primacía, sino además garantizar el buen funcionamiento y el correcto funcionamiento de medios de comunicación, y óigase bien, independientes, y óigase bien también, veraces. ¿Qué quiere decir con esto? Que, bueno, que nosotros el gobierno, o nosotros como país, no podemos pretender que la política del gobierno sea fortalecer, qué sé yo, las redes o la comunicación a través de las redes digitales, las redes sociales, ¿verdad? Porque no son medios o sea, son medios esencialmente que no son medios formales y por lo tanto no tienen la veracidad garantizada. Entonces, eso es gravísimo de parte de este gobierno, que lo que ha venido es prácticamente, digamos, socavando no solo la fortaleza financiera, sino que socavando en general la fortaleza de los medios de comunicación para, en su lugar, priorizar, qué sé yo, a la publicidad en redes sociales, comunicación a través de las redes sociales o de redes sociales, cosa que es algo muy serio,
porque eso es una forma de debilitar a los medios de comunicación. Y cuando usted debilita los medios de comunicación, cuando usted le quita fuerza a los medios de comunicación, ¿a quién le está quitando fuerza? ¿A quién le está quitando fortaleza? A la democracia. Le está quitando a la libertad en esencia. Y es muy grave el camino que ha tomado el gobierno, porque podríamos resumirlo en una frase: quitar la fuerza a los medios de comunicación es quitarle a la sociedad sus libertades. Precisamente vemos en países en donde se ataca la democracia que lo primero que hacen es confiscar precisamente los medios de comunicación independientes y los fuerzan a plegarse a la voz del gobierno de turno, claramente con la finalidad de persistir en el poder. ¿Qué piensa? Eso es así indudablemente, no solo en los últimos regímenes del mal llamado socialismo del siglo XXI, sino a través de la historia. Así lo hizo el nacionalsocialismo, así lo hizo el fascismo, así lo hizo el marxismo soviético. Es un manual, es un librillo, ¿verdad?, que consiste básicamente en debilitar a los medios formales de comunicación. Entonces, a mí me preocupa, me parece gravísimo, que una forma de debilitar a los medios de comunicación es, como dicen popularmente, cerrándole la llave de la asistencia o la publicidad de los recursos financieros, porque los medios de comunicación, ¿cómo subsisten? Los medios de comunicación subsisten esencialmente a través del sector privado y también del sector público. Entonces, sobre todo el gobierno debe garantizar que exista un financiamiento democrático a los medios de comunicación. Entonces, una forma de alinearlos es decir, bueno, te financio a vos, pero a vos no. Si hablas bien de mí, te doy dinero, y si me enfrentás, no te doy dinero. Entonces, ese tipo digamos, de maña, de técnica, de forma de actuar, ¿verdad?, es una forma de actuar peligrosísima para con los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque entonces estás debilitando a los medios de comunicación independientes, y sencillamente no solo lo estás debilitando, estás monopolizando además la comunicación, y un medio también que es un medio económico, ¿verdad? Y eso incluso va contra el ideal de todo gobierno de la libertad comercial también. Eso incluso ve que estamos hablando de algo que tiene connotaciones también en lo económico, con la libertad comercial. O sea, cuando usted, por ejemplo, y aquí me salgo del tema comunicación, usted le da mucha más fortaleza, digamos, a un grupo de arroceros, monopoliza, ¿verdad? Que incluso usted lo ve, digamos, en esto de la pandemia, ¿qué ha hecho el gobierno? Del gobierno, al cerrarle el grifo a los pequeños comerciantes y decir, bueno, no, usted solo los grandes supermercados de abarrotes pueden abrir, ¿verdad?, que es lo que ha estado sucediendo. Usted monopolizó todavía más la economía. ¿En quiénes? Pues en los grandes consorcios comerciales de abarrotes, digamos. Simplemente quise poner un ejemplo, ¿verdad? Igual le sucede con los medios de comunicación. Si usted concentra la asistencia financiera en los que le son leales, no solo está atentando contra la libertad, está atentando también contra la democracia económica de un sector, como es el sector de comunicación. O sea, por todos lados es gravísimo esto que estamos viviendo. Y por ejemplo, mire, en el caso, algo que nosotros vemos en estos momentos que está sucediendo con el caso de esto de las cuarterías, de la inmigración nicaragüense, que ha sido dramática, es terrible, algo en que los costarricenses pues estamos en gran medida no solo solidarizados, sino también alarmados, ¿verdad?, de lo que ha vivido. Bueno, ¿de dónde surge, por ejemplo, ese drama que está viviendo hoy el pueblo de Nicaragua y que los ha hecho emigrar a otras fronteras? Bueno, precisamente se deriva de una situación similar. ¿Cuál situación? De una situación de corrupción, de cuando se han conculcado las libertades. Y entonces al final, una de las estrategias fundamentales es acabar con un órgano contralor tan fundamental como es la prensa. La prensa desaparece la Contraloría hacia un gobierno, hacia la actuación de un gobierno. Ese gobierno asume la corrupción absoluta, y la corrupción
genera a mediano y largo plazo la necesidad de las naciones o de las sociedades o de las poblaciones más bien de emigrar. Entonces, por ejemplo, el costarricense puede ver en el caso del drama del pueblo nicaragüense, que todos somos testigos ahora con esto de la pandemia, en ese drama estamos viendo claramente el resultado de eso que precisamente alerta la UNESCO, que es no acaben con los medios de comunicación independientes, no los asfixien, no los destruyan, busquen cómo fortalecerlos más bien cuando son independientes, precisamente porque son los contralores de la libertad, de la honradez, de la ética del poder, y cuando esos contralores desaparecen, el poder tiene la libertad y la capacidad de prácticamente hacer lo que pues, mejor le convenga, que siempre el poder tiende a aumentar, a buscar codiciosamente todavía más poder y por lo tanto a la corrupción. Ya lo decía aquella famosa frase de Lord Acton, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Definitivamente, bueno, Fernando, como siempre un gusto compartir con usted, enriquecedora la conversación y definitivamente pues esperemos que el público nuestro esté informado ahora sí al respecto del tema de las comunicaciones en nuestro país. Muchas gracias. Salud. Gracias.